bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros esta noche. Aquí estamos para hacer doctrina apostólica. Queremos trabajar un tema que nos ha bendecido mucho en estas últimas semanas y quisiera que abriéramos nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 6, verso 63. Algunos anuncios para todos los que estamos aquí en San Pedro Sula. Solo recordarles que tenemos nuestro culto el viernes y también este domingo en horarios de 9 y 3 de la tarde. Tal vez lo más importante en este mes de transiciones para nuestro país, es importante que sepamos también que nuestro culto del 30 de noviembre, que es domingo, por las elecciones, lo vamos a poner para el 29 a las 3 de la tarde. Una sola reunión a las 3 de la tarde. Y estaremos siempre, en todo este mes hemos estado orando por nuestro país. Pero muy bien, tengo ya aquí mi relojito listo, ya para que empiece a funcionar. Gracias. Aquí mi cronómetro, a ver si lo ponen a funcionar ya. También le saludo a muchos de los pastores que ya están con nosotros, pero hay un pasaje que quisiera yo trabajarlo con ustedes en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Mi Biblia dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero oiga esta forma de hablar de Jesús. Jesús dice, las palabras, hablando Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Sé que es un texto que todos conocemos, pero el Señor le dice que las palabras que Él da son espíritu y son vida. Cuando el Señor empezó a trabajar con estas palabras, que esto se lo dice a sus discípulos, usted puede seguir leyendo en Juan 6, 66, cuando oyeron estas cosas, muchos dieron la vuelta y se regresaron porque el Señor le subió el volumen a la doctrina. Sé que también en el contexto dice que el que no come mi carne y bebe mi sangre, y eso también puede afectar, pero la declaración del contexto bíblico aquí en Juan, capítulo 6, verso 63, dice que las palabras, uno, con amarillo aquí usted lo puede subrayar, que yo os he hablado, son espíritu con amarillo y son vida. Tres cosas quiero mostrarle aquí. Palabras, espíritu y vida. Durante muchos años hemos estado estudiando un poquitito esto y consultando a algunos sabios o rabinos del Antiguo Testamento. Y ellos cuentan que en algún momento cuando Moisés bajó del monte y al ver que el pueblo estaba en idolatría, dice que tiró las tablas. Entonces las tablas se rompieron y ellos cuentan que las letras salieron de lo que Dios había escrito, agarraron y se fueron al cielo. Leyendo estos, lo que les estoy hablando son opinión de rabino, de lo que ellos dicen en lo que se llama el Midrash, en todas las cosas que ellos vienen hablando. Dicen que cuando Dios hizo las tablas, cuando Dios agarró las tablas y Él escribió, dice en nuestra Biblia, usted lo puede leer, que estaban escritas por delante y por detrás. Entonces uno piensa que es como nuestros libros, que tiene una cosa aquí y cuando da la vuelta tiene otra. Sino lo que nos querían decir, dicen ellos, es que la palabra perforó la tabla y que entonces las letras quedaban con la tabla perforada. Y dicen que era tan lindo eso que se podían leer de este lado como de este y sin que el lado anverso se leyera al revés, lo que se podían leer de esa manera. Todo hablando un poquito porque las letras son, dicen ellos, son seres vivos, son seres vivientes. Y usted sabe que el conjunto de letras forma las palabras. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, dice el Señor, las palabras que yo emito de mi boca, la palabra que sale de mi boca, dice el Verbo encarnado, la palabra que sale de mi boca son espíritu. Por favor, tome nota de eso. No dice llevan espíritu o que mis palabras van con espíritu. No, no. Mis palabras son espíritu. Y aparte, usted lo va a buscar, esta es la vida, no es la vida bios, esta es la vida zoe, vida espiritual. Entonces las palabras son vivas. Quiero que lo guarde en su corazón porque me estoy introduciendo en estos minutitos que las palabras son entes que llevan vida. Y claro, no me voy a desviar del tema, me quiero enfocar, pero por eso cuando a ti te den palabras, llevan espíritu, pero algunas llevan mentira, otras llevan muerte, otras llevan palabras que te atan. Pero las palabras de Jesús son espíritu. No es que van con espíritu, no, son.
Es decir, que las hace aparte, son entidades espirituales, son mensajeros que salen y son vivas. La palabra zoe es vida, son eternas. La palabra lleva esa vida. Por eso el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque son entidades vivas. Y entonces cuando Dios da una palabra, cuando aquí lo está diciendo Jesús, y entonces aquí hay un punto tremendo, ¿verdad? Porque en el principio era el verbo era Dios. Y cuando dice verbo es la palabra logos, y ahí cuando dice palabras es la palabra logos. Déjeme que le diga algo que tengo aquí en mi corazón. Cuando Jesús vino, cuando el verbo se encarnó aquí, vino y no regresó, punto importante, no regresó hasta que cumplió su propósito. ¿Cómo, hermano Germán? Cuando en la cruz dice, consumado es. Ya lo que tenía que venir a hacer, lo hice y regresó. O sea que el verbo de Dios se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros y entonces vino aquí a la tierra, cumplió su cometido, cumplió su propósito y regresó, hermano, cuando dijo consumado es, al tercer día resucitó. No regresó sin haber, hermano, sin haber cumplido su misión. Entonces, la palabra del Señor, que es lo que a mí me interesa, hermano, el poder de la palabra. Por eso, esa es una palabra viva. La palabra tiene vida. Yo quiero hablarle del poder que tiene esta palabra. Pero ya me he tomado estos 6 minutos casi para hablarle que por favor ve el texto. Que Jesús dice, mire, la palabra, el logo si usted quiere, pero la palabra lleva letras. Y cada letrita es como un ser, ¿verdad?, viviente que juntos llevan vida, pero son espíritu. Y entonces son seres espirituales enviados, pero lo tremendo es que esto no es simbólico, esto es literal, tienen vida. La palabra de Dios es un enviado de parte del Señor. Por eso, al estar viendo esto, me llamó la atención y hay que ver todo lo que la palabra hace. Entonces, yo quiero iniciar, porque en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 3, y usted puede ver esa frase, porque dice, y dijo Dios. Pero entonces lo quiero llevar a cómo el poder, las diferentes funciones que cumple la palabra de Dios. Porque entonces aquí vamos a ver que la palabra de Dios es creativa. Entonces, número uno, la palabra de Dios es creativa. Es creativa. Y entonces usted se va a dar cuenta, porque de entradita vemos cómo cuando la palabra sale de Dios. Entonces, pero no olvide, la palabra que yo os hablo es espíritu y son vida. Son seres espirituales. Yo no puedo decirle qué corporeidad tienen o qué forma tienen, pero por eso son como letras. Aquí el hermano me hizo el favor, no sé si esta es la letra Aleph, pero ¿se ha dado cuenta usted ahora que digo eso? La Biblia dice que mi palabra son como fuego, pero las letras hebreas son como fuego, son seres, son seres que llevan vida, son seres vivos, que entonces salen como una creación de parte de Dios y son espíritus que traen una comisión. Y cuando dijo Dios, hágase la luz, entonces la luz aquí se hizo. Y si no estoy mal, perdónenme, creo que esa no la he puesto aquí, Hebreos 11:3. Porque entonces, mire el poder de la palabra. Dijo Dios, por ahí tenía yo, pero alguien me lo mandó. Para cuando dijo Dios, hágase la luz, si nosotros viéramos la fórmula que tuviéramos que llenar, una gran hoja para que dijo Dios, hágase la luz, la fórmula de la luz, ¿cómo será la fórmula de la luz? Pero Dios solo dijo, y como la palabra es viva, entonces pero es creativa. Y entonces en Hebreos 11:3 dice que Dios, por su palabra, hizo el universo. ¿Sabe qué? Yo quiero conducirlo a usted esta noche a que nos demos cuenta que tal vez no hemos, a ver, aquí está. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra. Universo y palabra, con amarillo, universo y palabra. Note que no solo fue la luz, lo que usted puede ver, hay como 5 veces que
o 6 veces tal vez más, solo en Génesis 1, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y la palabra salía de su boca. Y la palabra que Dios habla no puede regresar vacía, va y cumple su propósito. Y no puede regresar sin el propósito cumplido. Por eso el mayor ejemplo es que el Logos se hizo carne, vino a la tierra, cumplió su propósito, su fin. Lo cumplió, dijo, consumado es, entonces ya pudo regresar a la tierra. Jesús vino, o el Verbo vino, enviado como apóstol. Enviado es apóstol, viene como enviado. ¿Y cómo regresa? Como sacerdote a sentarse a interceder, pero regresó porque cumplió su propósito. Entonces la palabra de Dios es creativa, tan tremendo que no es que haga una cosa nada más, un elemento, hace el universo, hace el cosmos. Entonces lo que yo quiero llevarlo, y claro, eso me sirve a mí, es que no hemos valorado hasta donde debemos lo que es la palabra de Dios. Por eso el enemigo no quiere que tú conozcas todo el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Sabes cómo lo tienes? Como letra estática, como letra seca. Por eso Pablo decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y por eso las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu, son entes vivos que van y cumplen el cometido. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Dijo Dios, hágase el cosmos, y hiciste el cosmos. Entonces, es el poder que sale de la boca de Dios, pero tal vez en otro estudio vamos a ver cuando Dios nos da su palabra, porque Elías decía, aquí no va a llover o sí va a llover, pero por la palabra que sale de mi boca. Y qué lindo, Dios mío, ahí me apuntan esto, quiero que no se me olvide. Dice que si sabemos nosotros separar lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios, seremos su portavoz. Eso lo voy a desarrollar otro día, pero ahorita quiero hablarle del poder, hermano, de Dios. Voy a avanzar un poquitito más. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, dice aquel texto que nosotros conocemos. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por el oír. Entonces, tal vez fe y palabra. Fe y palabra, fe. Pero la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos otro punto, porque entonces nos vamos a dar cuenta nosotros que esta palabra dice aquí que la fe llega por el oír, pero no por oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Entonces aquí voy al punto número 2. Al punto número 2. Que la palabra de Dios genera. ¿Y qué genera, hermano Germán? Genera fe. Y es lo que trae la salvación. Ahora, aquí hay algo muy bonito, porque si uno investiga, aquí no es la palabra logos, aquí no es el vocablo logos, aquí es el vocablo rema. Y entonces tenemos que saber que la palabra de Dios, que claro, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús decía, la palabra que yo os he hablado es espíritu, no que es espíritu y es vida. Pero entonces ahora, esa palabra, cuando está cuando uno lee, es una letra, está en un papel, una letra. Pero cuando esta palabra, Dios tiene un propósito, hermano, para hablarnos, esta palabra cobra vida, la palabra que está aquí, la palabra escrita, o sea, el vocablo, el conjunto de letras humanas escrito. Pero como es algo escrito de la palabra de Dios, tiene vida. Llega un momento donde salta con vida, se implanta en nuestro corazón y eso se llama rema. Cuando la palabra de Dios es viva, toma esa virtud de que Dios tiene el propósito de hablarte. ¿Sabes qué? Para que tomes una decisión. Entonces, tú estás leyendo y la palabra salta, tiene vida. Tú la sientes, se implanta en tu corazón y por eso te genera fe. Por eso, aquí podemos ver de muchos ángulos, pero hermano, yo le estuve contando a los hermanos el domingo una forma de que tomé una decisión por la palabra con vida. Estoy yo leyendo, hermano, y tal vez me recuerdo, es en el libro de los Hechos.
A ver si me recuerdo, porque según yo era el último capítulo. Vamos a ver, aquí está, Hechos 28:30, si me lo pueden poner en la pantalla. Entonces, yo recuerdo en 1990, si pueden poner aquí, allá. Bueno, lo van a ver ahí, ok. Fíjense que estoy leyendo, este es el penúltimo verso del libro de los Hechos, estoy en una lectura. No crea que estoy de rodillas, no crea que estoy en un santuario, no, solo estoy leyendo, hermano. ¿Sabe qué? Estaba en una comida rápida, ahí estaba, en un restaurante, leyendo. Y estaba solo en la lectura que llevo, solo si usted quiere, de información, esperando que salte algo que tenga vida y que me hable. Entonces yo leí que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Y entonces yo lo estaba leyendo, pero de repente, como la palabra de Dios es viva y Dios tenía un propósito conmigo, 1996, 2 años de estar aquí en Honduras. Y entonces yo, estos dos, la palabra 2 y 2 años y alquilaba, se salen. Siento que algo pasa. Entonces Dios me está hablando, Dios envió su palabra y no va a regresar vacía, va a cumplir el propósito para el cual envió. Y estando leyendo la palabra de Dios, Dios tenía entre tanto ahí un propósito para mí. Vio su reloj, vio el mío y dijo: el Cronos y el Kairos ahora mismo se van a juntar. Y entonces salta 2 años y salta alquiler. Y entonces yo estoy, porque la palabra está viva, me está hablando. Me está diciendo: Germán, hey, mira, 2 años y alquilaba. 1996, yo vine en el 94, tengo 2 años. Y estoy en una casa de alquiler. ¿Sabe qué entendí? Entendí yo que Dios me dijo: solo vas a alquilar 2 años. Y la historia es larga, le he contado muchas veces. Pero, ¿qué pasó? Que la palabra viva me generó fe, me dio un rema y me dijo, dice Dios, que tome nota, 2 años y alquilas. Hermano, esto es un rema personal. Esto es que Dios me dio la palabra a mí. No es que todo el que va alquilando 2 años va a tener casa propia. Pero le estoy contando una experiencia. Llamo, no tenía dinero para hacerlo, tenía mis jefes hermanos, trabajaba todavía en lo secular, estuve 6 años trabajando aquí en lo secular cuando vine, y entonces les digo: miren, yo quiero ver, ya no quiero alquilar, quiero comprar casa. Bueno, hagámoslo. Hermano, en menos de una semana, sin ir al banco, mis propios jefes me dijeron: nosotros le compramos la casa, nosotros nos encargamos, páguenos a nosotros, todo listo. Pero lo que yo quiero llevarlo se hizo rema. La palabra ahí está, pero al estarla leyendo, uno tiene que estar atento en el espíritu, porque la palabra que yo les he hablado, hermano, es espíritu y vida. Sale porque es vivo y tiene vida, y me está tratando de decir: Germán, ya, dice Dios que ya. Hay un propósito y quiere que lo cumplas. Si no, te voy a soltar hasta que lo cumplas. Ya, es tiempo de que no alquiles. Entonces, hermano, esto es que genera fe. Ahora, ¿para qué me sirve a mí esto? No solo para mí, sino para usted, hermano. Hay que ir a buscar que la palabra de Dios cobre esa vida y se aplique a nosotros, a saber, ¿sabes qué? Que Dios no me habla, pero porque no vas a buscarlo, a leer la palabra, y Dios te va a hablar, Dios te va a decir. Y entonces la palabra de Dios ahí genera, hermano, fe. Se convierte en un rema. Cuando la palabra de Dios cobra vida y se implanta en nuestro corazón, se convierte en un rema. Está aquella mujer, algunos dicen que ni 16 años tenían, dicen algunos historiadores que así se casaban en aquellos tiempos, llamada María. Y de pronto llega el ángel de Dios y le dice: ¿sabes qué? Vas a dar a luz un hijo, Dios te ha elegido, vendrá sobre ti la sombra del Espíritu. Usted sabe la historia: la sombra del Altísimo te cubrirá y lo que usted quiera. Pero la respuesta que me dio María, la que me llega al corazón, y dice: pues yo no sé cómo lo van a hacer, porque yo soy virgen y no estoy casada, dice la Virgen María. Pero entonces dice: que se haga de acuerdo a tu rema. La palabra que me ha dado la comparé con lo que está escrito en Isaías 7:14, que una virgen va a dar a luz. Y si soy yo, para mí me parece sensacional, me cuesta creerlo, pero saltó la palabra, es vida. Entonces se implantó y dijo: que se haga de acuerdo a tu rema. Es decir, le generó fe para creer que esa profecía era para ella. Estoy hablando de que el poder que tiene, porque la palabra está viva, no es una palabra seca, muerta, no, tiene vida y es vida eterna, porque es la vida Zoe. Entonces, déjeme avanzar un poquitito más. Estaba leyendo un pasaje en Hebreos un pasaje muy, dijera yo, conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Entonces, note usted que aquí, a ver, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Aparte, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, poneme aquí, la palabra de Dios es viva. Entonces, usted, mientras tanto, allá lo ponen, oiga, aquí vamos a tener que subrayar bastante porque la palabra es viva. No es algo estático, no es una tinta negra sobre un papel blanco, no. Es espíritu, son seres de Dios con vida, enviados con un propósito. Entonces, ahora que estamos viendo aquí, hay muchas cosas, porque entonces, a ver, la palabra de Dios es viva. No es tinta, hermano, inerte en un papel blanco sin vida, con algo inanimado. No, la palabra de Dios es un ser con vida, es un ser espiritual con vida. Eso es todo lo que le quiero dejar. Esto nos va a llevar a amar más la palabra de Dios. Y entonces fíjese que es cortante. Entonces aquí pudiéramos poner que cualquier espada, aparte penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir. Ok, entonces, lo primero que quiero llevarlo aquí, habrá muchas cosas que hay que poner, pero tal vez la palabra de Dios es viva y es eficaz. A ver dónde dejé el marcador aquí. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero, hermano, ¿sabe qué le pedí al hermano? Si me hace un acercamiento aquí, ¿sabe qué le pedí que hiciera? Un taladro. ¿Qué es lo que dibujé aquí? Un taladro. Lástima que no me puso el taladro. Aquellos que agarran a la gente que está, hermano, trabajando en la calle, que va a abrir hoyo en la tierra, en el cemento. Aquí, el taladro. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, es decir, rompe, así como la palabra de las tablas, que atravesó las tablas, atraviesa cualquier corazón duro, cualquier alma endurecida, cualquiera. Cuando Dios ve que su reloj le toca ya, hermano, a trabajar con alguno, Él envía su palabra. Y le dice, mira, ¿sabes qué? O hablándole la palabra, te voy a enviar. Me vas a ir a buscar, no puedes regresar sin otro resultado. Vas a cumplir el resultado y regresas. Entonces, lo que yo quiero llevarlo es que aquí, ¿qué poner? Porque la palabra es viva y todo, pero si quiere, es viva y podemos poner eficaz. La palabra de Dios es eficaz, cumple con su propósito. No puede regresar al Señor sin haberlo cumplido. Pero entonces lo que me llama la atención aquí es que, como la palabra de Dios, a ver, ¿cuántos me cabrán? Pero primero es un taladro. No importa qué tan duros seamos, hermano. Segundo, dice que ya que entró es como una espada. ¿Sabe cómo lo quiero poner? Discierne los pensamientos y las intenciones. Es un bisturí. Es un bisturí espiritual. No se preocupe, no lo va a matar. Él es el cirujano divino. Él sabe cómo hacer los cortes. Entonces dice ahí que es más cortante que una espada. Yo quisiera ponerlo como un bisturí. Penetra, es decir, que es un taladro hasta dividir el alma y el espíritu. Dice, y es poderosa para discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un juez. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta cómo la palabra de Dios llega, y por eso dice que viene el Espíritu, ¿verdad? Y utiliza para mí la palabra, y lo que hace es que te convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz porque cumple su propósito. No, Dios tiene esos mensajeros. Mira, voy a sacar una palabra. Entonces te dice, ve y ve allá donde Rubén, allá en San Pedro Sula, y vamos. Lo que tienes que hacer es, si está muy duro, lo taladras. Luego hay que hacer cortes y hay que ver bien, hacerlo con un bisturí. Un bisturí, es un cirujano. La palabra de Dios, hermano, aquí está, no va a llegar, hermano, vacía. Y por último dice que discierne los pensamientos, te juzga.
La palabra de Dios te dice: eso que hiciste no estuvo bien. Eso lo hiciste para subirte, para creerte. Eso que has hablado es para enaltecerte tú. Hermano, es la palabra. Entonces, note que en estos 23 minutos que llevamos aquí, como la palabra de Dios, como es viva, es un ente espiritual enviado de Dios como un mensajero, con una comisión, con un propósito, y para poder crear, para generar fe, también para entrar en cualquier corazón. Es un taladro, no importa, hermano, qué tan duro sea. Usted no tiene que decir: ay, es que fíjese que esa persona mejor no le hablamos porque es muy dura. La palabra de Dios dice: Dios, vas con aquel duro y lo taladras, y lo taladras. No hay corazón duro, no hay alma, hermano, endurecida que la palabra de Dios, porque es un ente que sabe, que llega, que empieza a decirte: hey, tienes que recibir al Señor, sí, tienes que ver, tienes que arrepentirte. No, tú tuviste la culpa y tú te quieres hacer el loco, va por otro lado, y la palabra te persigue. Porque si Dios le envió para que sea un taladro, para que te opere internamente tu corazón y para que te discierna, hermano, lo va a cumplir. Porque es un ente espiritual que Dios envía, que tiene vida, sabe recibir órdenes divinas y no va a regresar hasta que cumpla, hermano, el propósito. Entonces, en esto que estábamos leyendo y viendo, como Dios, ese taladro es como si atravesó las tablas de piedra, no va a atravesar nuestros corazones. Entonces, estaba leyendo, y si quiere me acompaña a Santiago capítulo 1 verso 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra. Qué cosa más tremenda. En el ejercicio de su voluntad. Oí un predicador que decía: ¿quién era el consejero de Dios? Su voluntad. Es como una entidad, la voluntad. Dice: en el beneplácito de su voluntad. Él, el Señor, oiga, nos hizo nacer por la palabra para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, me llamó la atención que nos hizo nacer. Y entonces cuando estamos viendo, hermano, esto, es que nos engendró, nos hizo nacer. Entonces, ahora, número 4, déjeme que sea un poquito osado aquí. Entonces, nos hizo nacer, nos engendró, pero nos hizo nacer. Entonces, ¿cómo nace uno? Por la palabra. ¿Y cómo va unido a esto? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios nos hace nacer? Usted sabe que de alguna manera, cuando se habla en el ambiente biológico, el hombre lanza su esperma y llega al óvulo de la mujer y produce vida. Produce el nacimiento. Pero cuando Jesús en San Juan capítulo 3, verso 3, se encuentra a Nicodemo, le dice: ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces del agua del Espíritu, no vas a poder entrar en el reino. Y se dio cuenta que había entrado. Estaba en una transición Nicodemo, porque ahora estaba del antiguo pacto al nuevo pacto. Ahora el Espíritu ya no venía a visitar, venía a quedarse. Y entonces lo que me llama la atención es como que fuera, hermano, con oídos circuncidados, con mente espiritual. Era como un esperma espiritual que entra por la palabra. La palabra tiene esa cualidad. La palabra tiene esa cualidad de que produce vida, porque es un ser vivo. La palabra que yo os he hablado es espíritu, insisto. No dice va con espíritu, no. La palabra es espíritu y es viva. Es decir, es un ser inteligente, es un ser que Dios envía con un propósito. Y aquí es: por favor, me vas a agarrar a Nicodemo y para que nazca de nuevo. No está hablando de un nacimiento, hermano, físico, no, que de un nacimiento espiritual. Entonces lo puedo conectar aquí, esto, hermano, con el rema y con el corazón duro. ¿Por qué? Porque aquí los hace nacer. Por el oír viene la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Y entonces aquí vemos que nos hace nacer, y dice, por la palabra de verdad. O sea que a esa entidad le vino el Señor: mira, vas a ir al corazón, qué sé yo,
1978, allá con Germán, este joven que es terco, que no quiere saber nada de mí, y vas a entrar en su corazón. Pero está muy duro, Señor, entonces lo taladras. Y cuando él vaya a oír la palabra, lo habilitas para que se le haga vida, para que él pueda nacer de nuevo. Entonces, ahí aparece Nicodemo, que para mí es un tremendo ejemplo. Pero dice, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, lo que Dios está haciendo aquí es que nos hace nacer, pero ya no de carne y sangre. Nos hace nacer, pero ahora nos está haciendo nacer, hermano, de la palabra. Y entonces, aquí conlleva algunas cosas que vamos a poder verlas, tal vez, hermano, a ver, más adelante. Pero déjeme leerle un poquitito. Ahora, Juan 1:13. Juan 1:13, a ver que lo encuentro aquí, Juan capítulo 1, verso 13. Dice desde el 12, oiga, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Oiga, como estoy hablando de nacer, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Entonces, esto es un nacimiento, hermano, de nuevo. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que nace adentro de nosotros un ser espiritual. Es decir, nos dan el ADN espiritual. En medio que tenemos ADN biológico, nos ponen el ADN espiritual. Y entonces, mira el poder de la palabra, que ahora taladró, hizo como bisturí, nos dio un rema, crecimos y ahora nos hacen nacer. Va, hermano, íntimamente ligada en la fase número 2, 3 y 4. Entonces, nosotros no nacimos por voluntad de carne ni por voluntad de varón. No fue que los papás, por favor, hazte aquí. No. Esto es planificado de arriba. Esto no lo planificaron sus papás. Por eso decíamos hoy en el programa de Contacto Apostólico una frase del apóstol Sergio. El que nace aquí 2 veces, nace biológicamente y espiritualmente, si muere, solo muere una vez. Pero el que aquí en la tierra solo nace una vez, solo nace biológicamente y no nace de nuevo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Entonces, se muere, pero se muere biológicamente y se muere espiritualmente. Es muerte eterna, porque si alguien no ha nacido de nuevo, no va a ver el reino de Dios. Entonces, ahí nos dan, hermano, este ADN espiritual. Cuando estamos trabajando, hermano, en esto, me llama la atención porque esto es el milagro del nuevo nacimiento. Uno de los milagros es que de repente aquello que amábamos, ahora lo detestamos. Y lo que antes detestábamos, ahora lo amemos. ¿Por qué? Porque es una operación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida. Es un ser viviente. Todo eso es lo que le quiero trasladar. Eso es todo lo que tengo en mi corazón, trasladarle es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, pero son seres espirituales que Dios envía. Por eso dice la Escritura que cuando Dios envía su palabra no puede regresar vacía, sino va a regresar hasta que haya cumplido el propósito para el cual Dios la envió. Y me gusta mucho a mí porque dice que cuando la palabra es tan importante, dice que va a regresar hasta que haya cumplido, y cuando la cumple trae prosperidad. Nosotros somos prosperados por la palabra, Isaías 55:11. Entonces, ahora, hermano, esto es tremendo. Mire, aquí vamos avanzando. Todo mi esfuerzo, seguramente voy a predicar un poquito más corto hoy, pero todo mi esfuerzo aquí es en que la palabra no solo es un dicho, no es algo solo simbólico, es literal, que la palabra es espíritu, es decir, un ser inteligente, ¿verdad? Invisible si usted quiere, sí, pero tiene vida. Y cuando sale de la boca de Dios, sale con un propósito y no puede regresar sin eso. Si Dios le dice, hay que crear, crea. Genera fe, la genera. Si es eficaz, no importa qué tan duro sea el corazón, es como un taladro, un bisturí que al final llega. Y al final es ese esperma divino que finalmente va a llegar, hermano, para producirte vida. Entonces ahora tú eres un ser espiritual. Eso es un ser espiritual. Entonces uno, cuando dice la Escritura, Romanos 10, dice que con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación y entonces nace de nuevo. Muy bien. Ahora, me gustaría llevarlo a otro ámbito, hermano. Y este se encuentra en el libro de los Salmos, en el Salmo 147:15, y tal vez allá me buscan 2 de Tesalonicenses 3:1. Pero me llamó la atención esto. Mire qué cosa, qué curiosa esta cosa. En el Salmo 147:15 dice: envía sus órdenes a la tierra y su palabra corre velozmente. ¿Cómo me llamó la atención esto? Envía sus órdenes a la tierra, y aquí con amarillo, la palabra corre. Entonces, uno a veces, hermano, piensa que esto es como simbólico, pero no, es que como la palabra es un ser espiritual con vida, corre. Hermano, ¿cuándo ha visto usted que un ser que no tiene vida pueda correr? Y note que corre velozmente. Entonces dice que corre. Entonces, ¿sabe qué? Que la palabra de Dios, esos seres espirituales que son espíritu y que obviamente al tener un espíritu porque tienen vida, que están en otra dimensión, que tienen otras funciones, que Dios las usa para cuando salen de su boca. Por eso Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. Sale de su boca, va y tiene que cumplir el propósito. Pero note, hermano, que lo hace corriendo. Que no se toma su tiempo, no, ya lo quiere el Señor, sí, y corren para hacerlo. De tal manera que aún aquí en 2 Tesalonicenses dice: finalmente, hermanos, orad por nosotros. Oiga, para que la palabra del Señor, aquí no dice que corre, tiene que ser otra, se extienda rápidamente y sea glorificada, como sucedió también con vosotros. Déjeme buscar la versión. A ver, 2 Tesalonicenses 3:1, déjeme buscarla porque yo encontré alguna versión. Aquí está. En la 60. Entonces, aquí póngame, por favor, la palabra del Señor, corra. Note que la saqué de Antiguo y del Nuevo Testamento. Que entonces lo que vemos aquí, hermano, que tiene movimiento. Tiene movimiento, hermano, propio, de acuerdo a la función para la cual lo enviaron. Entonces la palabra tiene esa bendición. Entonces que la palabra corre. A ver. Entonces aquí es con movimiento. Mire qué bien le hicieron el dibujo ahí, con movimiento. Entonces, hermano, tenemos que desarrollar algo. Ser portavoces de Dios y que la palabra de Dios salga de nuestra boca y que corra por aquí, por todo San Pedro Sula, que corra por todo Honduras. Tú también vas a predicar, qué bueno, saca tú la palabra, tú también saca la palabra, que corra y que llenemos la tierra de su gloria. Que llenemos, hermano, todo nuestro país, donde ustedes, sé que algunos pastores están conectados ahora aquí con nosotros, que la palabra corra. Las redes sociales, utilicémosla bien. Ahí me estaban dando un texto creo que era Gálatas 6:4, en una versión que se llama The Message, pero ahí lo que estaba hablando era que no nos preocupemos por otra cosa, sino que de acuerdo a lo que somos nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, de acuerdo a nuestro don, eso es lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que Dios puso en nuestro corazón, a lo que somos, eso tenemos que desarrollar. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer que corra la palabra. Lo tremendo es que usted la declara y corre para hacerla. Eso nos tiene que dar fe. Cuando estemos predicando la palabra de Dios: Señor, ahora entiendo tu palabra, así como tú lo hiciste, así nos envías tú llevabas la palabra, nosotros también la llevamos, que corra tu palabra, y Señor, trae salud y que corra para llevar salud. Señor, te pedimos que llegue al corazón del hombre y que lo transforme, que vaya y que lo transforme. Si hay alguien que va a recibir a Cristo, que corra la palabra y llegue ahí, hermano, a hacer su tarea. Va con taladro para llegar a los corazones, hermanos, duros. ¿Y qué va a hacer? Lo va a hacer nacer de nuevo, porque la palabra tiene movimiento. Salmo 147, y la palabra corre. Pero hoy me estoy dando a entender. Haga de caso que este es un ser espiritual. Entonces Dios le dice: ve a San Pedro Sula, qué sé yo, ve a Tampa, ve a Sabinas, Nuevo León, ve allá a Colombia, ve a Bogotá, ve allá a México, ve allá, qué sé yo, a Europa, allá en España.
lleva la palabra. Entonces la palabra lo va a hacer corriendo, corriendo. Pero ese será otro tema que quiero derivar, porque solo si separamos lo precioso de lo vil, entonces vamos a poder, hermano, tomar esto. Esto es realmente hermoso. Déjeme que alguien... Entonces, cuando estamos viendo esta situación, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es creativa, uno, genera fe, número dos, discierne, número tres, hace nacer, y hermano, también la palabra corre. Ahora, entre las cosas que tenemos que ver también, que son importantes, que esta es clave. Esta palabra es clave. ¿Por qué? Porque cuando el Señor da sus parábolas, sobre todo en Mateo 13, aunque voy a utilizar Lucas 8:11, pero en Mateo capítulo 13, que es paralelo con Lucas 8:11, el Señor empieza a dar parábolas, porque la Biblia dice que el Señor solo hablaba por parábolas. Es decir, que no iba tan literal, no hacía analogías, no, que era él solo por parábolas. Estaba desde el Salmo 72, estaba ya profetizado que el Señor solo iba a hablar por parábolas. En Mateo capítulo 13 también dice que solo iba a hablar por parábolas. Pero él dice, para entender todas estas parábolas, mire, para entender todo, para mí la Biblia es una parábola. Para entender todas estas parábolas tienen que entender que la semilla es la palabra. A ver, Lucas 8:11. Sí, Lucas 8:11. Mire, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. ¿Saben qué dice el Señor? ¿Quieren entender todo? Solo quiero que sepan que en esta parábola que yo les he dado, que es aquí me toca el ítem número 6, que esta palabra que yo les he dado, les di una parábola, como el pueblo del Señor era eminentemente agricultor, utilizó la parábola del sembrador, pero les dijo, esta parábola habla. Y quiero que sepan que la palabra de Dios, la palabra viva, aquí la veo tipificada como una semilla. Y hermano, y todo se alinea bien, porque fíjese que semilla, si no estoy mal, es la palabra esporia, de donde también se usa que es esperma. Esto es realmente todo, hermano, viene enlazado. La palabra de Dios es preciosa, es perfecta. Pero hoy para mí sobre todo es que es espíritu y vida. Fíjese que en Lucas capítulo 8, en el verso 11, se mira entonces que aparece aquí, a ver, Lucas 8:11, a ver, aquí está. Entonces dice, y la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. ¿Quieren entender bien cómo es? Entonces, primero, una semilla tiene vida. Y al sembrar la semilla, pasa algo que no se ve, pasa algo invisible, porque esto es debajo del nivel de la tierra. Estalla la semilla y empieza a salir fruto, empieza a desarrollar hasta que se hace un árbol. Entonces, ahora entiendo mejor, porque la semilla es como la cápsula donde viene guardado toda la bendición. Ahí viene su identidad, ahí vienen sus características, ahí viene, hermano, sus caracteres, ¿qué más pudiéramos decir? Ahí viene hasta su destino, viene su fruto. Cuando uno lo ve como semilla, ahí está su identidad, ahí viene su propósito, ahí viene todo. Cuando Dios manda, le dice, mira, palabra, vas. Y vas a ir a sembrarte en el corazón de allá, para que Él sepa su identidad, para que sepa cuál es su propósito en la vida, para que sepa su fruto y para que sepa su destino profético. Por eso, hermano, cuando uno descubre lo que es aquí en la tierra, la vida le cambia. ¿Por qué? Porque uno ya sabe para qué es bueno. Y mire qué cosa, cuando uno quiere cambiar su comisión existencial, viene adentro de esta semilla. La semilla es la palabra. Entonces, cuando hablamos de semilla, estamos hablando de la palabra. Entonces yo sí quiero conocer, hermano, yo sí quiero conocer mi identidad en Dios. Yo sí quiero conocer el propósito para el cual vine. Yo sí quiero ver cuál es mi destino. Yo quiero ver mi fruto, pero si sé quién soy. Por ejemplo, Germán, a ti te traje a la tierra para hacer puertas y yo me pongo a hacer ventanas. Hermano, no se vaya a enojar nadie, Mire, aquí lo veo con todo mi corazón. Mídame péseme el espíritu con que le digo, no trate de ser lo que no es. Por ejemplo, si usted es pastor,
feliz. ¿Para qué va a querer ser evangelista? Si usted es evangelista, ¿para qué quiere ser profeta? Si usted es profeta, ¿para qué quiere ser apóstol? Si usted lo mandaron a hacer algo, entonces uno tiene que saber bien. Ahora sí, tal vez va lo de Gálatas 6:4, que vi que lo tenían. Porque la semilla es la palabra. Cuando uno mira la semilla, ahí está la palabra. Entonces si uno dice, bueno, aquí está la semilla, aquí viene guardado todo mi ADN espiritual, aquí viene mi identidad, mi propósito, mi fruto, mi destino. Pero para aplicarlo, entonces voy a la palabra. Entonces voy a la palabra que tengo escrita aquí y voy a ir a buscar lo mío. Por eso en Gálatas 6:4 dice, pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Lo que está diciendo ahí, ¿sabe qué es? Es Dios a ti te hizo original. No te mueras como una copia, examínate a ti mismo quién eres. Mire cuáles son tus habilidades que Dios te ha dado, el don que Dios te dio. Entonces, a mí me regaló poder ser alguien que explique la palabra, un maestro. Entonces yo me tengo que dedicar, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces yo tengo que estar en esto, pero voy a la carga. La palabra te trae, una vez más, como aparece aquí como semilla, trae, si quieres lo voy a apuntar. Entonces si trae la semilla, ahí viene, a ver cómo lo pongo, tu identidad. ¿En dónde, hermano Germán? En la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a agarrar la palabra escrita que está ahí y te la va a aplicar de acuerdo para darte tu identidad, para darte tu propósito, el tuyo personal, para darte tu fruto y para darte tu destino. Tenemos que amar la palabra de Dios, hermano. Ahora entiendo bien por qué somos prosperados por la palabra. Tenemos que amar la palabra, todo. Y entonces, ¿sabe qué es lo terrible? Que entonces nos la pusieron tan fácil a nosotros, porque oír la palabra de Dios directamente tal vez va a ser más difícil. Pero ahora la tenemos aquí. Ahora está aquí la palabra de Dios. Aquí está. Aquí la tenemos ahora. Esto hay que abrazarlo. Mire, si usted la abraza, la Biblia lo va a abrazar también. Hay una vez me encontré en internet como que alguien amaba tanto a la Biblia que la amó, y la Biblia como que sacara abrazos y la amara, porque la palabra es viva, la palabra de Dios es viva. Entonces la semilla, que es la palabra de Dios, te va a marcar tu identidad, tu propósito, tu fruto, tu destino, tu comisión. Y es que hace cosas tan tremendas la palabra de Dios, hermano, tan tremendas. Ya voy terminando. Hay un pasaje en Jeremías 20, verso 7, que me llamó la atención, pero antes viene algo a mi mente. ¿Con qué razón Pablo decía, yo planté? En Corintios, ¿qué será? 3:5, 3:6, 3:6 creo yo que es, 1 Corintios 3:6. Pablo decía, yo sembré. Otros riegan, pero él decía, yo sembré. Yo fui a poner la semilla, yo llevé la palabra a tal lugar para que se desarrolle. Pero muy bien, vamos a Jeremías 27. Voy cerrando. Muy bien. En Jeremías capítulo 20, a ver, si lo tengo por aquí. Aquí está. Dice, bueno, me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor. Bueno, aquí voy a subrayar yo. La palabra del Señor. Note, en verde lo voy a poner aquí. La palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Oiga, pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre. Esta palabra, se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo para contenerlo y no puedo. Qué cosa más tremenda. Regresame al 7. Vamos leyendo ahí del 7. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Bueno.
¿Cómo lo persuadiste? Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Persuadiste y prevaleciste. Y si yo hazme reír cada día, todos se burlan de mí. Verso 8. Porque cada vez que hablo, grito y proclamo, mire, la gente se burlaba de él. Violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido. Aquí con amarillo, la palabra del Señor ha venido. Entonces él decía, a mí me llamaron de profeta, pero cada vez que hablo, cada vez que proclamo, que decreto, que profetizo, se ríen de mí, soy el oprobio, me señalan. Y entonces en el verso 9, gracias, la palabra del Señor le llegaba a él. Seguí, ¿qué pasó? Pero si digo, no lo recordaré, ni hablaré más en su nombre. Solo problemas me trae. Hago algo y ahí me empiezan a atacar en las redes. Digo algo y me empiezan a atacar en las redes. Solo doy un remo y me empiezan a atacar en las redes. Ya, mejor ya no hablo, ya me tienen decepcionado. Yo trato de hacer, yo doy mi vida, yo voy a estar orando, yo entrego mi vida al ministerio y solo hago algo. Soy el hazme reír, me hacen burlas, me sacan memes. Otros hasta viven y ganan acerca de mí. ¿Por qué? Porque ellos ganan haciéndome hazme reír, haciéndome memes, hablando mal de mí. Así estaba Jeremías, así estaba. Pero entonces dijo él, ya no voy a recordar, ya no voy a hablar más de su nombre, ya no voy a dar remas, ya ni voy a salir en el programa, voy a quitar mis redes. Pero la palabra del Señor se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Entonces, qué lindo, hermano. Es que la palabra es viva, la palabra es viva. Entonces, aquí, la número 7 es, me persuadiste. O sea que persuade. Y no solo persuade, sino prevalece. Qué lindo este hombre. Prevalece. Y aparte que prevalece, me venció, me vence. Qué lindo. ¿Por qué? Porque es como un fuego en mis huesos. Ahí está, ya no vas a hablar. Te vas a quedar callado solo porque hablan de ti, porque te hacen memes, porque te atacan, porque te dicen cosas. Pero ¿sabe qué? Dice, ya no voy a hacer nada de esto. Y de repente la palabra llega así, tienes que hablar. No temas, no calles sino habla, dice en el libro de los Hechos. Pablo tenía temor, le dijo, no temas, no calles sino habla, porque tengo mucho pueblo aquí, así que sigue adelante. No, ya no sigo. Entonces, ¿sabe qué? Se sentía mal. Entonces vino la palabra de Dios y fue como fuego, hermano, en sus huesos. ¿Cómo sabe cómo es esto, hermano? Es como que él dijo, me persuadiste y me convenciste, ¿verdad? No hubo manera, quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo, o sea, yo me opuse. Entonces, ¿cómo lo puedo poner? ¿Sabe cómo lo diría yo? La palabra de Dios es irresistible, irresistible. Para muchas cosas, a ver, irresistible. Irresistible. ¿Pero por qué? Porque va a pelear contigo la palabra y prevalece. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted tiene algo que decir. ¿Sabe cómo lo miro yo? Porque dice, eras como fuego. ¿Se recuerda cómo iniciamos hoy? Si usted encendió tarde su televisor o sus aplicaciones. Dicen los rabinos que las letras hebreas, esas 22 letras hebreas, son como fuego viviente. Y tienen razón. Ahora que veo a Jesús, no Antiguo Testamento, veo a Jesús que dice, mis palabras son espíritu y tienen vida. La palabra tiene vida. Entonces llega el profeta. Entonces dice, siento que es como un fuego en mis huesos. ¿Sabe qué? Soy como un volcán que va a hacer erupción. Yo no quiero decirlo, pero hay algo adentro que hay que sacarlo. Perdóneme, sé que, pero tengo que decirlo. No puede uno llegar a predicar sin ese fuego adentro de la palabra. Tú habla, tú di, no importa que te digan memes, que te saquen esto, que te saquen el otro, que si estás aquí, que si estás allá, que se burlan de todo, de los defectos que tienes, de forma de que te vistes, de cómo es la iglesia, si es mucho que desperdicio, y si es poco que tacaño, nunca van a estar. Pero cuando uno se quiere guardar, como la palabra le dice, dice Dios, palabra, voy a hablar, mira ser espiritual. Andad a San Pedro Sula y Germán ya no quiere predicar.
anda y lo convences, anda y prevalece, anda y vencelo, porque tú eres irresistible. No puedes volver aquí al cielo sin que lo hayas hecho. Entonces la palabra llega y hey, Jeremías predica, no importa qué digan, yo estoy contigo. Por eso recuérdate que te di Jeremías frente de pedernal. Este pueblo es duro, tú tira la palabra, no les va a llegar, no tengas pena, es un taladro. Señor, pero hay que hacer un corte, yo soy el bisturí, no te preocupes. Señor, ¿y qué vamos a hacer? No tengas pena, yo voy a correr a hacerlo. ¿Sabes qué? Les voy a dar su fruto para que sepan quiénes son, qué propósito, qué tienen. Así que la palabra de Dios prevalece. ¿Sabe qué es lo lindo? Que aunque usted esté huyendo como Jonás, Dios lo va a perseguir. Le dijo, mira, anda, tráeme a Jonás. No puede regresar sin traerme a Jonás. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios lo persuade, prevalece. Será tan duro que hasta el infierno, pero al final la palabra de Dios lo hizo volver irresistible. ¿Cuánto podemos, hermano? ¿Cuánto hemos despreciado la palabra de Dios? Yo le decía a los hermanos el domingo, hermano, estoy cerrando. Dijo Jeremías, creo que fue el que dijo, que no hay que gloriarse en otra cosa, pero si en algo nos podemos gloriar es en conocerlo y entenderlo. Y conocer que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos, que penetra, hermano, adentro de nuestro corazón, fue como un taladro, como un bisturí, discierne los pensamientos y las motivaciones, porque es un ser vivo, es un ser espiritual, es un mensajero de Dios que lo envían con un propósito y tiene que regresar, hermano, con ese propósito cumplido. Padre, hemos predicado tu buena palabra. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que bendigas a cada uno de los que están oyendo, que nos des amor, hambre y sed por tu palabra, sabiendo que es espíritu y que es vida. Y que aquellos, Señor, que de alguna manera podemos tomar tu palabra y quitar y separar lo precioso de lo vil, seremos como tus portavoces. Hoy, Señor, danos hambre y sed por tu palabra. Sé que es algo hermoso, que es algo eterno. Y Señor, gracias porque tú eres nuestro juez. Tú eres el que nos da el rema, tú eres el Señor, el que puede crear, el que nos da el poder de nacer de nuevo, el que tiene que tu palabra corra y llegue a cada lugar, que nos muestre, Señor, nuestro destino, nuestro propósito, nuestro fruto, nuestra identidad. Y que, Señor, lo que tú tengas que hacer, que sea como eso que nos persuades a través de tu buena palabra. En el nombre de Cristo, gracias, amén y amén. Que Dios los guarde a todos, que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros aquí en Doctrina Apostólica. Bendiciones.